Vamos a hablar un poco del análisis de Weibull y del mantenimiento basado en la condición. Estas curvas que vemos pertenecen al análisis de Weibull que se hace sobre, digamos, los equipos para determinar la confiabilidad. Fíjense, en base a la primera curva que vemos, que parece una bañera, es como han sido, digamos, bautizadas estas curvas, ¿no? Como curva de la bañera. ¿Qué me dice básicamente esta curva? En la primera vemos que hay una tasa de falla, o sea, en ordenadas tengo la tasa de falla y en abscisas lo que tengo es el tiempo transcurrido en funcionamiento, ¿no? Al principio el equipo presenta algunas fallas, o sea, una tasa de falla elevada, porque el equipo es nuevo y hay algunas cosas que, bueno, pueden venir mal ajustadas de fábrica y provocar algún tipo de falla. Una vez que se limpian, se liberan esos 2 o 3 fallas que pueden ocurrir al principio, entramos en un periodo de falla constante a lo largo de toda la vida útil del equipo o el componente, y después, en base al envejecimiento, vemos que nuevamente vuelve a crecer la tasa de falla. Bueno, ahí es donde a uno se le encienden las alarmas porque hay que analizar el costo del equipo de cuando era nuevo respecto al costo del equipo cuando ya está en esta condición y los costos de mantenimiento. O sea, esta parte de la curva es la que me dice si me conviene seguir reparando o si directamente me conviene reemplazar el equipo o el componente. Veamos las otras curvas que siguen. Como ven, hay curvas que no presentan la primera etapa, que se llama de mortandad infantil. Sí tienen todas una condición de tasa de fallas digamos, en la mayor parte del tiempo, que es la condición de operación normal. Algunas que no presentan el incremento en la tasa de fallas sobre el final de la vida útil del bien. O sea que esto quiere decir de que bien o no fallan o bien fallan abruptamente y no presentan ningún incremento en la tasa de fallas, o sea, no es de esperarse. Este tipo de curvas las podemos definir un poco en función de los componentes de que se traten. Nuevamente representamos las curvas. Fíjense que hay 3 columnas, una que habla de la primera generación de mantenimiento, o sea, anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde todo se reducía a utilizar los elementos, los componentes, los equipos hasta que se gastaban y se rompían. En la segunda generación, que es la segunda columna, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece, digamos, por los métodos de fabricación, ya las curvas de tasa de falla empiezan a tener presente la mortandad infantil, propia de los sistemas en serie, de los descuidos con la calidad o con algún tipo de componente utilizado que no está en condiciones. La tercera columna es la que nos interesa, donde encontramos ahí 6 curvas distintas que representan al comportamiento de distintos equipos, y esto es lo que vamos a analizar. Veamos. La primera, que tiene la mortandad infantil bien marcada y por supuesto el envejecimiento final, es el típico comportamiento de equipos mecánicos de tipo complejo, como pueden ser digamos, cajas reductoras. El segundo tipo de falla, que también obedece a comportamiento de equipos mecánicos, ya es más de bombas, de válvulas y de cañería. Fíjense que son equipos que son montados con determinados parámetros de confiabilidad y por su simpleza, que no tienen la mortandad infantil, tienen un periodo bastante extenso de operación normal y después sí entra en una etapa en la cual la tasa de fallas va incrementándose. Después tenemos la tercera curva, que es de un crecimiento constante, sin mortandad infantil y sin envejecimiento acelerado sobre el final de la vida útil, que es típico de las estructuras y obedece a las fallas que se van dando por fatiga, que son acumulativas y que van paulatinamente creciendo a un ritmo constante a lo largo del tiempo, hasta que se produce la falla final, obviamente.
Lo mismo la curva siguiente, que tiene una tasa de fallas creciente arrancando desde cero y después tiene un periodo de funcionamiento continuo hasta el momento en que definitivamente falla y ya no sirve más. Después tenemos equipo electromecánico, la curva que no tiene tasa de fallas, digamos, como mortandad infantil y tampoco crecimiento en la tasa de fallas sobre el final de su vida útil, y una curva característica de componentes electrónicos, PLCs y demás, que es la última curva con probabilidad de tasa de fallo, de alguna falla en el comienzo de la operación y después un servicio totalmente continuo. Este tipo de análisis, esta política RCM, mantenimiento basado en la confiabilidad, fue algo desarrollado para la industria aeronáutica, pero que dio tan buen resultado, como todos sabemos, ¿no? Que se aplica a las plantas industriales. En este esquema pueden ver los dos puntos de vista. La primera sucesión de curvas que tienen su mortandad infantil, las cuales se reparan y entran en un periodo de tasa de fallas continua, es el mantenimiento preventivo tal cual lo hemos definido, basado en una condición, en una variable tiempo. O sea, yo determino que cada 8 meses reemplazo un rodamiento y cada 8 meses, independientemente de cómo esté ese rodamiento, yo lo voy a reemplazar. Entonces, este es un mantenimiento basado en el tiempo. Mientras que la segunda curva, que puede darme una vida útil mucho más pronunciada, porque con la primera que estoy haciendo, las primeras curvas, cuando yo me baso en el tiempo, estoy descartando componentes que tienen vida útil remanente. Nunca voy a saber cuál es esa vida útil, pero sí que la estoy tirando a la basura. En cambio, cuando yo trabajo basado en la condición, lo que estoy haciendo es monitorear en forma permanente o con cierta frecuencia, de manera que cuando yo voy a intervenir el equipo, cuando vea que esa condición empieza a variar con una tasa de fallas creciente. Hay dos problemas que podemos tener en el mantenimiento preventivo. Uno es hacer sobremantenimiento, con lo cual voy a tener un alto costo en mantenimiento preventivo, voy a tener personal entrenado permanentemente haciendo preventivo, pero sí voy a bajar el costo en mantenimientos correctivos, no voy a tener fallas que puedan generar catástrofes en los equipos, etcétera, etcétera, ni paras, o sea, ni lucro cesante por paros de equipo debido a estas roturas. Va a haber pérdidas productivas de baja disponibilidad y alto costo por consumo de inventario. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo preventivo y voy a estar reemplazando permanentemente cosas, con lo cual voy a estar utilizando mucho inventario. Y el mantenimiento por defecto, que es todo lo contrario. Voy a tener bajo costo preventivo, pero un alto costo correctivo. Esto es lo más importante, ¿no? O sea, si yo no hago preventivo, me la voy a pasar haciendo correctivo. Si uno buscara una cifra más o menos adecuada, diría que el correctivo debería ser entre el 10 y el 15% de todo el mantenimiento, o sea, en horas, en porcentaje de horas, de todo el mantenimiento que realizamos en la planta. El resto tiene que estar cubierto por mantenimiento preventivo o, mucho mejor, por mantenimiento predictivo.